Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvise Sunyabadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavtara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterado, después de unos días de interrupción debido a ciertas cuestiones personales, o sea, me encontraba fuera de casa y no podía grabar el amanecer espiritual, pues estamos de vuelta siempre por la gracia, la misericordia y el favor del Señor, aunque también siempre recordando que cuando no se puede grabar el amanecer espiritual, cuando no se puede escuchar el amanecer espiritual, aún así va a haber alguna forma a nivel personal, a nivel individual de cada cual, o al menos de aquel que esté interesado en ello, alguna forma de siempre recordar algo de lo ya leído, de lo ya visto, o simplemente tomar y uno mismo leer algunos de los pasajes. Y por supuesto está la práctica general y fundamental de el dedicar un tiempo a diario en nuestra vida, en el horario que más conveniente sea según la dinámica de cada cual, un tiempo para recordar los santos nombres del Señor. Y más que recordar, ir ganando en la capacidad de sentir la presencia real de los santos nombres del Señor y sentir la vibración al mismo tiempo que se va cultivando la certeza verdadera de que allí en esa vibración se encuentra la presencia del Señor, y que esa presencia se va a hacer más notable en la medida que nuestra fe y nuestra conciencia se vaya depositando en el hecho de su realidad. El último texto compartido pertenecía a Sukadeva Goswami, que él estaba, vamos a recordar, hablando a Maharaj Parishi unos días previos a su inminente muerte. Decía el texto: el santo rey Katuanga, al informársele que su vida duraría solo un momento más, se liberó de inmediato de todas las actividades materiales y se refugió en la seguridad suprema, la personalidad de Dios. Vemos un factor fundamental, y es que Sukadeva Goswami, el gran devoto del Señor, gran santo, gran sabio trascendental, una y otra vez vuelve sobre el mismo punto. El punto de cuál es la forma ideal y cuál es el deber supremo de la criatura, en este caso del ser humano, en cuanto a cómo es recibir a la muerte. Y es recibir a la muerte con la mente situada de manera estable en la presencia del Señor. Esa es el logro mayor. Según las Escrituras se puede alcanzar, o el logro verdadero al cual puede aspirar y debería aspirar todo ser humano. Pero para eso, por supuesto, es necesario, debido a las condiciones en las que estamos sumergidos, ¿verdad?, de confusión material, ir entrenándonos en ese sentido, e ir liberándonos de la ignorancia de pensar que ya, bueno, cuando llegue el momento ya yo me pondré a pensar en el Señor, o a recordarlo, o a tener un sentimiento de amor por Él, porque esos pensamientos son muy tontos e ingenuos. Nadie puede hacer eso si no antes no se ha ido familiarizando ya con la cuestión del Señor mediante el método que más favorable y práctico le resulte para cada persona, disculpen. El texto siguiente al leído dice: Maharaj Parishi,
Ahora la duración de tu vida ha quedado limitada a 7 días más. Así que durante ese tiempo puedes realizar todos esos rituales que se requieren para la mejor utilización de tu siguiente vida. O sea, le estás recordando a Maharaj Parikshit, y bueno, el caso tuyo es parecido al del rey que te acabo de mencionar. Te quedan 7 días de vida nada más. Así que puedes tomar esos 7 días y aprovecharlo adecuadamente realizando todos los rituales o actividades que se recomiendan para la preparación de la muerte. O sea, la preparación del tránsito para recibir a la muerte. Sukadeva Goswami le está diciendo, mira, tienes tiempo suficiente todavía para dedicarte a colocarte completamente en la presencia del Señor. Habla de los rituales que se aconsejan porque en diferentes momentos de la historia humana se proponen diferentes métodos, diferentes formas para uno situarse o ir entrenándose en el situarse en la presencia del Señor, pero todos, al menos los autorizados, consisten en el mismo fin, el situarse en la presencia del Señor, o lo que es lo mismo, el ganar en el estado de conciencia de Krishna. Continúa diciendo y entonces va a describirle el método que para la época aún era el método recomendado, que era el método de la meditación mística en la presencia del Señor en la forma de superalma o alma suprema, justo en el núcleo de la entidad viviente, o sea, justo en el ser, o como a veces se traduce al español aquí en algunas escrituras, en el corazón. Este corazón literalmente lo que hace un llamado a pensar en el núcleo de la entidad viviente, o sea, en la misma esencia de la entidad viviente. Allí se encuentra el Señor Supremo en su expansión como alma suprema o el testigo eterno. Una de las cualidades de la Suprema Personalidad de Dios, una de las cualidades de Dios también más mencionadas por la humanidad, aunque menos ejercitada en la meditación, es la cualidad del Señor como testigo eterno. Todo el mundo dice que el Señor siempre te ve, el Señor siempre te escucha, el Señor no lo puedes engañar porque Él siempre está contigo, pero la mayoría de las personas, incluyendo las personas que se hacen llamar religiosas, la mayoría de ellas no vive de acuerdo a eso que dicen. Porque si alguien en verdad viviera de acuerdo a esa sensación real, constante, de que la Suprema Personalidad de Dios siempre le está acompañando y siempre está siendo consciente de todo lo que sucede en ese alguien, pensamientos, palabras, acciones, entonces créanme que el avance espiritual en esa persona fuera muy rápido y veloz, porque siempre estaría mediante ese tipo de pensamiento en la presencia del Señor, y también sus comportamientos no fueran confusos, porque siempre también estaría teniendo presente la cuestión de la compañía del testigo eterno. Pero vemos que no es así, así que eso significa que en verdad esa cuestión de que Dios siempre te está acompañando, Dios siempre me está acompañando, Dios es el testigo eterno, esa cuestión es más teórica para muchas personas que un ejercicio a una reflexión importante y muy sustancial. Esto debería ayudarnos a nosotros a reflexionar, no tanto a mirar sobre las otras personas, sino a dirigir las cámaras y micrófonos hacia nosotros mismos. O sea, hasta qué punto en mi vida yo me estoy ejercitando en la cuestión del Señor Supremo, de Dios, de la verdad absoluta, como se le quiera llamar, como testigo constante y testigo continuo de mi existencia, aún dentro de mi sueño material. ¿Hasta qué punto yo me creo en serio o yo estoy tratando de prepararme para ir experimentando? ¿Hasta qué punto yo deseo
comprobar y experimentar esa presencia continua. Y hasta qué punto estoy haciendo mi mejor empeño para desarrollar esa capacidad. O sea, hasta qué punto. Eso se queda a modo de pregunta material. Entonces va a comenzar a describirle el método de la época. Dice: en la última etapa de la vida se debe ser lo suficientemente valiente como para no temer a la muerte. Pero uno debe cortar todo apego al cuerpo material y a todo lo que a él pertenece, y acabar con todos los deseos que de él se derivan. O sea, Sukadeva Goswami le explica que al final de la vida uno debe ser valiente. O sea, la valentía es un requisito importante para esta cuestión del tránsito por la muerte, por los umbrales de la muerte. Pero añade otras cuestiones. Parece ser que la valentía no es suficiente. No basta con no sentir temor por la muerte. Fíjense, no sentir temor por la muerte no significa no darle importancia, no significa no pensar en ella, no significa no reflexionar sobre el hecho, porque es necesario tomar conciencia del final del cuerpo material, y es necesario recordar que eso va a suceder, y es necesario prepararse favorablemente para ello. O sea, ser valiente no significa ser ingenuo. La valentía del devoto y la valentía de la persona que ha desarrollado su inteligencia no viene de la ingenuidad, ni de un atrevimiento ciego, ni de un salto al vacío, ni de un arranque de valentía sobrenatural. La valentía viene precisamente por el cultivo del conocimiento. En la medida en que más la persona va comprendiendo de qué se trata el asunto de la muerte, y en la medida en que también va comprendiendo todo lo que deriva después de ella, y en la medida que se va situando en una certeza de seguridad con respecto o basada sobre la fe de lo que las escrituras que esa persona siga digan, y sobre la fe de la confianza en lo que los grandes científicos espirituales, los grandes santos también dicen, y también sobre la propia fe de las conclusiones que esa criatura misma ha ido comprobando debido a su práctica, entonces el temor va desapareciendo. El fenómeno muerte sigue allí, va a haber que pasarlo en algún momento, pero el temor va desapareciendo, y entonces una sensación de apacibilidad, una sensación de naturalidad se va apoderando del practicante, y de ahí, visto desde fuera, se le puede observar como valiente. Y no es que él está intentando ser valiente, o que ella está intentando ser valiente, es que simplemente está situada en el cultivo de conocimiento trascendental. Pero no basta la valentía, porque continúa diciendo junto a la valentía, dice: pero uno debe cortar todo apego al cuerpo material y a todo lo que él pertenece, y acabar con todos los deseos que de él se derivan. Además de lograr ese estado de no temor por la muerte, de que el tema muerte no me desestabilice aún sin yo negarlo, debo también ocuparme en ir detectando e ir diluyendo, ir cortando todos aquellos lazos ilusorios que unen a la esencia de la entidad viviente con el mundo material. Dice: el apego al cuerpo material y a todo lo que a él pertenece, y acabar con todos los deseos que de él se derivan. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones elementales de la muerte es que va a separarte de ese cuerpo material, de tus posesiones materiales, de todo lo que desde el punto de vista material, burdo y sutil, o sea, has ido diseñando y construyendo, y sobre lo cual has ido estableciendo tu llamada vida. Vamos a verlo como una tela de araña, ¿no? Cuando vemos una tela de araña, los diferentes hilos siempre están anclados a algún lugar, a una pared, a un tronco de un árbol, a algo, y desde ese lugar fijo, entonces la araña va tejiendo, ¿verdad? Entretejiendo sus hilos.
Entonces esos anclajes son diferentes elementos, diferentes concepciones, ideas, también objetos, personas, creencias, saberes, etcétera, etcétera, que hemos ido entretejiendo. Primero anclando a algún objeto o cuestiones así, y después entretejiendo entre otros objetos, hasta que se forma la complejidad de la vida material, y en esa complejidad vamos desarrollando lo que llamamos nuestra vida, y ahí vamos desarrollando nuestros proyectos, sueños, ilusiones. Entonces podemos no tener miedo a la muerte, pero no tener miedo a la muerte y al mismo tiempo seguir reforzando nuestra tela de araña. Entonces Sukha Goswami le está diciendo, primero ser valiente, o sea, esa valentía del conocimiento, pero también al mismo tiempo ir trabajando en detectar, meditar sobre esa tela de araña, la tela de araña de mi existencia material, irme dando cuenta de dónde está anclado cada hilo e ir comenzando a desanclarlo. Desapegarse, he comentado en varias ocasiones y también con varias personas. De hecho, hace poco lo estaba conversando con alguien también allá en el lugar donde yo estaba, y le decía, ¿no?, que desapegarse no significa despreocuparse, no significa dejar de preocuparse por lo que te toca o por tus deberes o por las personas. Significa ocuparte al máximo, pero sin ilusión. O sea, sin la ilusión de confundir los lazos materiales con lazos eternos. Porque esa ilusión, al ser ilusión, se va a terminar un día y no vas a poder mantenerla y va a venir el sufrimiento. Entonces significa preocuparte al máximo, ser responsable al máximo, ser amoroso o amorosa al máximo, ser cumplidor o cumplidora de acuerdo a las cosas que son favorables en el buen sentido, en el eterno sentido, y al mismo tiempo no anclarte. Entonces ese es el verdadero desapego, que también tiene que ver con el conocimiento. Entonces vemos cómo la valentía o el no sentir temor a la muerte y la práctica del desapego, ambos provienen como resultado del cultivo del conocimiento. El conocimiento completo, el conocimiento tampoco se puede ir cultivando de manera desequilibrada. O solo conocimiento material o solo conocimiento espiritual. El conocimiento tiene que ir revelando todo como un conjunto total. Necesitas conocimiento de lo material porque necesitas entender cómo funciona este mundo, cómo funciona esta maquinaria llamada cuerpo-mente, cómo funcionan tus hábitos, cómo es que te has ido enredando. Necesitas conocimiento trascendental porque necesitas saber y entender qué cosa es el alma, qué es la espiritualidad, qué es la trascendencia. Necesitas conocer qué cosa es eso, a lo que llaman la verdad absoluta, a Dios, y necesitas también conocimiento relacional porque necesitamos entonces después comprender cuál es la relación entre estos elementos, entre lo que llamamos energía material, energía espiritual y verdad absoluta. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la posición de cada elemento con respecto al otro, ¿verdad? O sea, el conocimiento real se va logrando de manera uniforme. Lo que pasa es que nosotros siempre por preferencia tenemos la tendencia de priorizar un tipo específico de conocimiento, pero a la verdad hay que ir llevando todos los conocimientos, todos los aprendizajes, todos los saberes, porque verdad, a decir a ciencia cierta, el conocimiento real no se puede cultivar. El conocimiento real, él está allí, simplemente uno va desarrollando la habilidad de acceder a él. Él está allí. El conocimiento no se acumula la información, pero la capacidad de ser conocedor, la capacidad de lidiar con el conocimiento, con el buen conocimiento, no lo puedes acumular. Se desarrolla la capacidad de acceder a él, de ser consciente del conocimiento. No hay que almacenar ningún conocimiento. De hecho, el conocimiento espiritual no es almacenable,
porque el conocimiento espiritual en su perfección es siempre actual, no tiene pasado. El conocimiento almacenado siempre está en el pasado. Pero cuando el devoto puro está, por ejemplo, leyendo un texto de la Escritura, o cuando está rememorando, repitiendo, contando algo sobre las cuestiones del Señor, cualidades, formas, nombres, o respondiendo a algún tipo de pregunta, no lo está haciendo desde el punto de vista de rememorar un conocimiento. Lo está haciendo desde el punto de vista en que está narrando, está describiendo lo que en ese momento está viviendo de modo consciente, ya sea a manera de testigo o ya sea a manera de participante directo. O sea, esa es la etapa perfecta del devoto en su estado completo. Claro, esa etapa tiene etapas previas, porque llegar a esa etapa es algo muy raro y muy difícil, pero debe saberse que es la etapa perfecta. En las etapas previas entonces se ejercita a la criatura en la recordación, porque no le es posible estar presente en el acontecimiento de modo espiritual todavía. Entonces se va ejercitando mediante la recordación, y a veces también se permite que la mente en su fantasía, pero situada sobre un texto específico, situada sobre algo real, pueda un poco recrear las cuestiones. Pero esa recreación se va a ir terminando. Al principio es natural, pero después se va terminando en la medida que la criatura se va purificando. Esta cuestión es un proceso muy interesante. Es muy interesante ver el proceso o las etapas por las cuales la criatura va cursando en la medida que se va purificando de todas las cuestiones de identificaciones materiales, aún en medio del propio universo material, y cómo sin salir del universo material se va espiritualizando, o sea, va accediendo a las cuestiones espirituales, al desarrollo progresivo de una, por llamarlo así, de una manifestación de un cuerpo espiritual, de sentidos espirituales, de una mente espiritual, de una inteligencia espiritual. Y todo eso va sucediendo en el transcurso de la práctica sobre la base de la fe, de la humildad, de la entrega, de la obediencia, del buen seguir, de los buenos consejos, de la reflexión seria sobre el asunto. Todo se debe a la práctica. Entonces Sukadeva Goswami va a comenzar a narrarle, ¿no?, el método, repito, el método de la época. Pero primero le ha dicho dos cosas fundamentales. Le ha dicho la cuestión de la valentía y le ha dicho la cuestión del proceso de ir cortando los apegos. Nos lo está diciendo a todos nosotros y a todas nosotras. Está hablando de la valentía que nos ayuda a ir perdiendo el temor a la muerte sin excluir a la muerte de la existencia. O sea, la muerte forma parte de la existencia, no hay por qué excluirla. No temer no significa ignorar ni excluir, sino observar a plenitud, pero con estabilidad y desde el conocimiento. Y le está diciendo que no basta con eso, sino que incluso para ello ha de ir cortando, dedicarse a cortar. Vamos a ver cómo en el Bhagavad Gita también el señor Krishna le recomienda a Arjuna, ¿no? Dice que debes cortar todos los lazos del apego, debes cortar todas las ramas del apego y todas las raíces profundas que el apego ha ido generando en ti. Una pregunta interesante sería en nuestras vidas, cada vez que detectamos una dependencia hacia algo, que algo me arrastra en cualquier sentido, sería preguntarnos por qué me arrastra, por qué siento esa aparente fuerza incontrolable de arrastre que ese algo está provocando en mí. ¿De dónde viene?
¿De dónde viene? ¿De qué pensamiento? ¿De qué experiencia? ¿De qué conclusiones de carencia? ¿De dónde viene? Porque no es natural que esté sucediendo. Es natural para todos nosotros porque lo vemos como normal, pero desde el punto de vista de la liberación del alma, siendo el alma espiritual y siendo no espiritual aquello por lo cual estoy generalmente apegado, entonces no debería de estar sucediendo. ¿Cómo es que lo espiritual podría sentir atracción por aquello que es pura muerte, o sea, aquello que realmente no tiene vida, aunque parece que tiene vida? Son temáticas a reflexionar. Nunca recomiendo que se aprendan conclusiones de memoria, ni que las prediquen y las defiendan y las repitan, sino que las conclusiones están dadas, ya sea en la escritura o por parte de grandes figuras espirituales, no para que las repitas, sino para que reflexiones en ella durante todo el tiempo necesario, que lo tomes como un objeto de meditación profunda, hasta que llegues a comprobar la conclusión por ti mismo o por ti misma. Las conclusiones de la escritura, las enseñanzas cortas de la escritura y sintética, están llenas de jugo, pero ese jugo está encapsulado en la conclusión. Ese jugo hay que extraerlo y ese proceso de extracción puede durar mucho tiempo. Pero cuando se logra extraer, se vuelve un proceso ilimitado y creciente. Porque dentro del jugo de una cápsula, de una enseñanza, se encuentra el jugo de todas las enseñanzas. Si uno logra derivar ese jugo mediante la práctica, en este caso del servicio devocional, que inicia por el escuchar y repetir las cuestiones sobre el Señor, siempre y cuando ya antes haya cultivado un poco de fe sobre su presencia y sobre su existencia, entonces el jugo se irá derivando y el propio saborear el jugo nos irá curando de la enfermedad alucinatoria de identificación con el mundo material sin negar la realidad del mundo material. La cuestión de ilusión del mundo material no está dado en que la materia es ilusoria, la materia no es ilusoria. La materia es una de las energías del Señor y ninguna de las energías del Señor es falsa, así que no es ilusoria. Lo ilusorio es el tipo de relación que estamos estableciendo con las cuestiones materiales. Ahí es donde está lo ilusorio, o sea que las estamos confundiendo como nuestra esencia, como nosotros mismos, y no somos eso. Ahí está la ilusión. La ilusión no es que el mundo, no es que las cosas, no es que esto, aquello es ilusorio, no. Lo ilusorio es la forma en que estamos abordando a esa cuestión. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Bendito Señor, que siempre estás con nosotros, eres tan maravilloso. Por favor, miren, nadie dude de lo maravilloso del Señor, ni aun en las peores situaciones del mundo material, ni aun frente a las filosofías más absurdas. Nadie dude de lo maravilloso del Señor y, si es posible, repítanse en el corazón, repítanse una y otra vez, el Señor es maravilloso. Tú, amoroso y buen Señor, tú eres maravilloso. Eres muy maravilloso, Dios mío, eres muy maravilloso. El Señor es maravilloso, la verdad absoluta es maravillosa, la totalidad es maravillosa. Como quiera que ustedes lo estén concibiendo poquito a poco, pero entonces eso tómanlo y repítanse a ustedes mismos, es maravilloso. Por la mañana, por la tarde, por la noche, al amanecer, cuando se estén bañando, cuando estén cocinando, cuando estén sonriendo, cuando estén llorando, cuando estén preocupados, cuando estén despreocupados, en medio de toda circunstancia, tómense un tiempo y vengan los sentimientos que vengan, sean los temores que sean, vayan un momentico ahí al cuarto del corazón y repítense a pesar de todo: oh Dios mío, tú eres maravilloso. Díganselo cada vez y díganselo a Él también. Tú eres maravilloso, eres maravilloso. Repítenselo. Y llegará un momento en que el Señor se les estará mostrando en todo momento como lo más maravilloso. Hare Krishna, buen día. Los quiero mucho, las quiero mucho. Que Dios nos acompañe siempre. Y estoy finalizando la llamada. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासु
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।